Iglesia de Verdad y Vida, me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Gracias, Pastor Jesús Cázares y Laura, que me han dado a mí pues el privilegio y el honor de estar compartiendo en la iglesia por años, ya más de 10 años, creo que vamos sobre el 11º año. Así que vamos directamente a la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 1, últimamente hemos estado compartiendo sobre la carta de los Filipenses. Pablo está en la cárcel en Roma, está encarcelado en una casa rentada y lo está cuidando un guardia, se están turnando los guardias y ahí está Pablo cuando él escribe esta carta a los Filipenses, que él mismo un día en su viaje misionero, pues como no queriendo, pues predicó el evangelio y se levantó esta iglesia, la iglesia de los Filipos. Y en el capítulo 1, yo quiero estar compartiendo ahí en el versículo 21, hay un texto que nos gusta y lo mencionamos muchos de nosotros como hijos de Dios. Y quiero compartir todo lo que quiero compartir en esta tarde o mañana. Quiero compartir este pasaje y en todo lo que voy a compartir está basado en este verso. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, en el nombre de Jesús pido la ayuda a tu Santo Espíritu para que me des la habilidad y la gracia para compartir tu palabra a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Cuando Pablo escribe este verso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Pablo habla que él está presionado entre dos posibilidades. Pablo está en la cárcel y él está expuesto a estas dos posibilidades. De hecho, el mensaje se llama expuestos a dos posibilidades. ¿Cuáles eran las dos posibilidades de Pablo que estaba él viviendo? O que Dios le prolongara más vida en esta tierra, o que él lo mataran en Roma, donde él estaba prisionero. Y Pablo estaba entre esas dos posibilidades. Dice en la Escritura también que Pablo, ya sea que él muriera o él siguiera viviendo, él no iba a ser avergonzado. Él no iba a ser avergonzado. Tú y yo estamos viviendo una situación casi como el apóstol Pablo, viviendo en dos posibilidades. Mayormente las personas ya grandes como nosotros. Ahorita la pandemia, el crimen, etcétera. Y estamos viviendo en dos posibilidades. De hecho, aunque no hubiera pandemia, todos nosotros vivimos en estas dos posibilidades. O nos quedan décadas por delante, o se nos llega el momento en que se nos acaba la vida en esta tierra o en este mundo. Y Pablo está viviendo en esa presioncita, cuando él está en esa cárcel o en esa prisión. Entonces, tú y yo estamos viviendo también en estas dos posibilidades. Ahorita, más que nunca, mucha gente está muriendo, siervos de Dios se están muriendo, cristianos, no cristianos se están yendo. Entonces, hoy más que nunca, usted y yo estamos viviendo en estas dos posibilidades. No nos gustaría hablar de esto, no nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta hablar de que estamos expuestos o estamos cercas de estas dos posibilidades. Entonces, este pasaje que Pablo dice aquí, y todos y muchos de nosotros lo decimos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este pasaje tiene un significado más de lo que tú y yo podamos imaginar. Muchos lo podemos recitar y lo podemos decir de memoria, etcétera. Pero tú y yo nos vamos a ir al contexto histórico de Pablo. ¿Por qué Pablo dijo? Porque para mí el vivir es Cristo. Ese es el 50% solamente. Y el morir es ganancia, es el segundo 50%. Entonces yo te voy a compartir
estas dos partes. Cuando Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, Pablo está hablando de que él un día se encontró con Jesús, él un día tuvo un encuentro con Jesús. En el capítulo 9 de los Hechos, no lo vamos a estar leyendo, pero lo voy a estar mencionando. Ahí menciona donde Pablo, que antes era Saulo, él se encuentra con Jesús. Él se encuentra con el Cristo resucitado. Pablo tiene un encuentro con Jesús. Pablo se encuentra con la vida de Dios, con realmente quien es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces Jesús es la vida. Entonces Pablo un día se encontró con la vida y él se convierte, tiene un encuentro con él, tiene un nacimiento de nuevo. Usted y yo lo podemos leer ahí en la historia, en el capítulo 9 de los Hechos. Entonces, para mí el vivir es Cristo, es que usted y yo un día tengamos un encuentro con Dios. Tengamos la experiencia de nacer de nuevo. Tengamos la experiencia de encontrarnos con la vida de Dios. Eso es para mí el vivir es Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero también en el versículo 5 del capítulo 9 de los Hechos, Pablo menciona dos preguntas. En el 5 y en el 6, Pablo hace dos preguntas cuando se encuentra con Jesús. Y yo quiero mencionar algo de esto porque es necesario. Porque para mí el vivir es Cristo, no solamente decirlo, solamente declararlo, solamente recitarlo, me lo grabé de memoria y es todo. Es tener un encuentro con Jesús, es encontrarnos con Él, tener una conversión. Pero Pablo hace una pregunta, la primera pregunta que hace es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Pablo conoció a Jesús en una manera de una experiencia. ¿Se acuerdan que ustedes y yo leemos que él cae al piso? Él supuestamente va en un caballo y cae al piso, tiene una experiencia, dice que se le aparece una luz y él tiene una experiencia, pero Pablo dice, ¿quién eres, Señor? La misma carta a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 8 y 9, Pablo menciona que toda su vida pasada, que para él era ganancia, el fariseísmo, el judaísmo y todo lo que Pablo vivía, dice, todo lo que para mí antes era ganancia, dice, ahora es considerado como estiércol, dice, comparado a la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces Pablo tenía una pasión, tenía un hambre, tenía un deseo ferviente de conocer y conocer más a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, lo que está diciendo Pablo es que tú y yo tenemos que tener siempre el anhelo de conocer a Cristo. Cuando él dice, porque para mí el vivir es Cristo, está hablando de la vida aquí en la tierra, está hablando de la vida aquí, un cristiano de carne y hueso. Y cuando Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo, significa en que tengo anhelo de conocer la vida, tengo anhelo y ganas de conocer más a Cristo, conocerlo más y más y más. Y eso era lo que la pregunta que le hizo Pablo a Jesús cuando él se convirtió. La segunda pregunta que hace Pablo está en el versículo 6 del capítulo 9. Y Pablo hace esta pregunta, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta pregunta es bien interesante. Esta pregunta está muy relacionada con el versículo 21 de Filipenses que dice, porque para mí el vivir es Cristo. Pablo hace esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Pablo se da cuenta que él tiene una tarea, tiene una misión aquí en la tierra. Él no sabía qué hacer. Tampoco hace lo que se le antoja, tampoco hace lo que él quiere. Pablo sabe que su rumbo, su dirección cambia cuando él se encuentra con Jesús. Yo recuerdo en mi conversión, yo sabía que mi rumbo iba a cambiar, mi dirección iba a cambiar, mi forma de vida iba a cambiar. Las cosas que yo hacía
tenía que dejarlas a un lado, tenía que dejarlas atrás y tenía que dedicarme a otra cosa. Yo lo entendí, lo sabía, pero no sabía qué es lo que iba a hacer. Pablo tampoco sabe y él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Más adelantito dice que los hombres que iban con Pablo, dice que lo toman de la mano y lo llevan a Damasco. Lo llevan a Damasco. Muchas veces para entender qué es lo que tengo que hacer yo para Dios aquí en esta tierra, muchas veces Dios va a usar gente. Quizá no nos van a agarrar de la mano como a Pablo, porque dice que Pablo quedó ciego. Pero eso de tomarnos de la mano y llevarnos, eso significa que Dios va a poner gente, va a poner hombres que nos van a dar dirección, que nos van a meter, nos van a ayudar a meternos en la perfecta voluntad de Dios. Nos van a ayudar y quizás van a ser hombres que vamos a mirar detalles en ellos, vamos a mirar defectos en ellos, no nos va a gustar a lo mejor su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vestir, quizás, pero va a haber hombres en nuestro caminar que nos van a dar dirección en la voluntad de Dios. Estando en Damasco, Pablo, también Dios le habla a un discípulo llamado Ananías. Ananías no quería ir con Pablo, había escuchado hablar de Pablo que era tremendo, que había sido muy agresivo, no sabía de su conversión, pero Dios le habla a Ananías y le dice, ve a la calle derecha y ahí está un hombre que ora, dice, y ve y pone las manos, y era Pablo. Ananías al final de cuentas, algo que él no quiere hacer, pero lo hace. Y él va con Pablo y él llega a la casa con Pablo. Pablo dice la Biblia que él está ciego, no ve nada. Tenía 3 días encerrado allí. Y llega Ananías y le pone las manos a Pablo. Cuando él le pone las manos a Pablo, recibe al Espíritu Santo. Pablo necesitaba al Espíritu Santo. Para hacer la voluntad de Dios, usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Dios muchas veces va a usar hombres que van a imponer sus manos en nosotros. Y a Pablo dice la Biblia que cuando él recibió el Espíritu Santo, dice que se le cayeron unas escamas de los ojos. Quizás Pablo no miraba más allá de sus narices, quizás Pablo estaba ciego y cuando viene este hombre le pone las manos, muchas veces tú y yo necesitamos hombres que van a venir y nos van a bendecir y van a imponer manos sobre nosotros para que tú y yo hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, porque para mí el vivir es Cristo, Pablo está diciendo que tenemos que caminar en la voluntad de Dios, tenemos que hacer la misión asignada que Dios nos asigna a usted y a mí. Todos tenemos una asignación, nadie queda excluido. Si usted y yo un día nacimos de nuevo, nos convertimos, nos arrepentimos de nuestros pecados y seguimos caminando en esta tierra, seguimos caminando en este mundo y estamos vivitos de carne y hueso, es porque Dios tiene una misión para usted y para mí. No solamente se trata de decir, porque para mí el vivir es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo, Pablo se refiere a un hombre que cumplió la asignación aquí en esta tierra. En Gálatas capítulo 2, menciona que Pablo en una ocasión llega a Jerusalén. Él y Bernabé llegan a Jerusalén y se encuentran con Pedro. Pedro es un líder de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo fue un hombre sumiso, un hombre humilde. La Biblia dice que Pedro le dice a Pablo a qué tipo de gente les tiene que predicar. En el versículo 9 y 10 del capítulo 2 de Gálatas, Pedro le dice a Pablo, nosotros le vamos a predicar a los judíos y tú le vas a predicar a los gentiles. Escucha esto, para Pablo los gentiles, antes cuando él era un religioso, para Pablo los gentiles era la chusma, era la lacra. Era la gente que un judío detesta, que no quiere. En otras palabras, Pedro le dice a Pablo, le dice, nosotros le vamos a predicar al pueblo de Dios, tú le vas a predicar a la lacra. Y Pablo recibe lo que Pedro le está diciendo.
Tú y yo muchas veces van a venir personas y quizás nos van a decir cosas que no quisiéramos oír, pero muchas veces es realmente la perfecta voluntad de Dios. Cuando recién empezamos nosotros la iglesia aquí en Tecate o en Cerro Azul, yo recuerdo que me quise meter de lleno a la iglesia y recuerdo que vino el presidente de la Alianza de Tecate, vino especialmente a decirme, a darme una palabra y a meterme en dirección a mí en la voluntad de Dios, en el propósito. Yo recuerdo que él llegó y me dijo: Héctor, vengo a decirte que recuerda tu llamado inicial. Recuerda que todo lo que donde Dios te tiene aquí y lo que Dios te ha entregado, te lo ha entregado por el centro de rehabilitación. Y no pierdas la dirección, no pierdas la visión. Es lo que Dios te llamó a hacer. Se subió al carro y se fue. No me gustó mucho, pero él me dijo algo, que no tenía que perder la misión que Dios me había dado. Y por último, Pedro le dice a Pablo, en el versículo 10, le dijo: y nunca te olvides de ayudar a los pobres. Y Pablo lo hace, dice: lo cual procuré con diligencia hacer. Entonces eso fue lo que hacía Pablo, cumplir con la misión que Dios le había dado. Usted y yo debemos de cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Pablo también en una ocasión escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5 y les dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La vida es corta, hermanos. La vida es frágil aquí en la tierra y es como neblina que se aparece por un poco de tiempo. Usted y yo no la debemos de desperdiciar. Pablo dice ahí mismo en Filipenses, también en el contexto del versículo 21, dice que si él está vivo o si él queda vivo más tiempo en esta tierra, es por el beneficio de los demás, es por el beneficio de la obra de Dios, es para poder impartir fe en más gente. Es lo que está diciendo Pablo. Si yo quedo aquí es por el beneficio de los demás, el beneficio de la obra y para impartir fe en los demás. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro trabajo. Y muchas veces Dios va a usar personas que nos van a dar dirección. Dios va a usar personas para encarrilarnos en la misión que Dios nos ha confiado a usted y a mí. Hay una historia que me llama mucho la atención. Hubo un hombre llamado en los 1780 y tantos. Él tenía 16 años cuando su padre muere. Ellos eran pobres, su padre muere. Pues eran pobres y sin padre, pues quedaron más pobres. Tiene su mamá viuda y una hermanita pequeña que mantener. Este joven un día, alguien le ayudó y salió a la calle, de las calles de Nueva York. Él vivía cerca de Nueva York. Él sale a las calles de Nueva York con una caja de madera colgada al cuello y sale a vender jabones a la calle para poder ayudar a su mamá y a su hermanita pequeña, para poder salir adelante. Y él salía a vender jabones todo el día en la calle. Su nombre de este joven era William Colgate. Dice la historia que en una ocasión estaba una lluvia muy fuerte y él miró una iglesia abierta y corrió y se metió. Cuando él se metió ahí, dice que él le pedía a Dios: Señor, sácame de esta miseria. Sácame, Señor, de esta miseria. O sea, el jovencito le pedía a Dios. Y él escuchó una predicación donde Jacob, en Génesis, menciona que él hace un compromiso con Dios. Si tú estás conmigo, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. Cuando él escuchó ese mensaje, se le despertó algo. Cuando él sale de la iglesia, más adelante se encontró con un viejo militar cristiano.
Y un día platicando con este joven William Colgate, que lo miraba vender jabones en la calle, le dijo: joven, yo te voy a dar un consejo. Si tú quieres que Dios te bendiga y te saque adelante, usted dé el diezmo de todo dólar que usted gane. Da el diezmo y Dios te va a sacar, se va a sacar adelante y vas a prosperar. Y fue exactamente lo que William Colgate empezó a hacer. Después empezó a fabricar jabones. Después entró a trabajar a una fábrica. Después llegó a ser socio de una fábrica. Y por último, para no hacerte larga la historia, llegó a ser el dueño de una empresa. Su empresa se llamó Colgate. Este hombre fue tan próspero que fue uno de los más ricos del mundo en aquellos años. William Colgate. Él recibió de dos personas, recibió la dirección, qué era lo que tenía que hacer. Él no fue plantador de iglesias, él no fue un evangelista, él no fue un predicador, pero siempre apoyó la obra misionera de Dios. Dice la historia que por último, él no daba el diezmo, él daba más del 90%. Y él se sostenía y él vivía con menos del 10%. Para salir adelante. Fue un hombre muy próspero, William Colgate, pero fue un hombre que obedeció a Dios y empezó a dar todo lo que a Dios le pertenecía. Y un hombre que Dios prosperó, pero ¿cómo entendió su misión? ¿Cómo entendió el plan y la voluntad perfecta de Dios? Hombres que él se encontró en el camino que le ayudaron a tomar dirección. ¡Wow! Más adelante, en el mismo versículo 21, voy a compartir el otro 50%. Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Esto es lo que estamos hablando de Pablo. Se convirtió, conoció más y más a Cristo y empezó a hacer la misión que Dios le había encomendado. Empezó a hacer la voluntad de Dios. No fue cómoda, dice la Biblia, en el 2 de Corintios capítulo 11, en 5 versículos menciona que Pablo siempre vivió rodeado de peligros. Usted y yo estamos rodeados de peligros. No nos podemos agazapar ni meternos y escondernos en el baño. No, iglesia, usted y yo somos la iglesia del Señor y tenemos que hacer la tarea. Por ejemplo, mañana mi esposa y yo vamos a ir a un sepelio, ¿verdad? Con la sana distancia y toda la cosa, pero vamos a ir a predicar a un sepelio. Entonces, lo que te quiero decir que nosotros vamos a estar rodeados muchas veces de peligros, vamos a estar expuestos entre dos posibilidades, y esa era la vida de Pablo. Muchas veces Pablo se miró al borde de la muerte. Pero aún así usted y yo tenemos que seguir confiando en el Señor y cumplir con la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Expuestos a dos posibilidades. ¿Por qué? Bueno, yo sé que últimamente, mira, hemos vivido muchas cosas y se han visto muchos. La semana pasada falleció un amigo de nosotros que fue consejero de nosotros, que Dios lo usó cuando recién empezamos a trabajar en los centros. Nos dio consejos a mi esposa y a mí. Fuimos hasta su oficina a Ensenada. En la semana pasada, hace unos 3 días, él partió con el Señor. Se infectó de COVID y él se fue con el Señor. Hace unas 2 semanas también personas aquí en Tecate, gente que estaba caminando con Dios, se fueron. Hoy en día estamos viviendo más expuestos a estas dos posibilidades que Pablo vivió. Al final del versículo dice, Pablo mencionó, y el morir es ganancia. Y el morir es ganancia. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios podemos decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y lo podemos recitar y lo sabemos de memoria y toda la cosa, pero Pablo lo dijo con todo el peso de la letra, con todo el peso, porque mismo Pablo escribe este verso en esta carta, porque Pablo mismo lo está viviendo.
Pablo está llegando al final de sus días y él dice, y el morir es ganancia. ¿Por qué para Pablo el morir era ganancia? Porque no solamente se trata de morir. No solamente se trata porque traía una Biblia o leía mi Biblia o iba a una iglesia. No significa. Pablo dice, y el morir es ganancia. Porque Pablo sabe muy bien de qué forma se le están acabando sus días. ¿Qué es lo que él está haciendo? ¿Qué es lo que él está practicando? ¿Qué es lo que él ha hecho en toda su vida? Esa era que Pablo decía, porque el morir es ganancia. Pablo, una de las cosas que él hace es que él llega a la meta de la tarea asignada. Pablo llega al final de la misión que Dios le había asignado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, Pablo dice esto. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Quiere decir que Pablo está diciendo que él ha terminado la carrera. Pablo llega a un punto donde, Pablo llega a un punto donde de todo el trabajo, de todas las misiones, de todo lo que él escribió, todo lo que él predicó, llega un punto donde Pablo dice, Pablo termina lo que empezó. Pablo cumple con lo que Dios le había asignado. Una mujer que Dios usó hace muchos años, Kathryn Kuhlman, cuando ella muere, están ahí algunos pastores con ella y ella dijo algo, dice, quizás no hice todo lo que Dios me dijo que hiciera, pero por lo menos lo intenté. Por lo menos debemos de intentarlo, usted y yo, hacer la tarea asignada por Dios mientras estamos vivos en esta tierra. ¿Qué es lo que Dios te asignó? ¿Qué tarea Dios te encomendó? No trates de imitar al otro, no trates de imitar a aquel. Cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos un diseño. Y conforme a ese diseño es una misión que Dios nos confió a cada uno de nosotros. Algunos trabajar con niños, unos quizás en la alabanza, en la música, otros a lo mejor el deporte, otros no sé, pero todos tenemos una misión. William Colgate tuvo su misión. ¿Qué es lo que Dios te confió? ¿Qué es lo que Dios te dijo que hicieras? Quizás abortaste la misión encomendada. Vuélvela a retomar. Hay tiempo, mientras hay vida y esperanza. ¿Qué es lo que Dios te confió? No podemos vivir como todo mundo vive. Sí, hago mi casa y prospero y pienso solamente en lo mío y lo de todo mundo. Son objetivos de la vida, pero estamos hablando de tareas asignadas, una asignación que viene del mismo cielo. Pablo, para decir, y el morir es ganancia, es porque Pablo dice, he acabado la carrera. Otro punto. Cuando Pablo está allí en Roma y escribe segunda de Timoteo, que según el canon, los que estudian la Biblia, los teólogos, segunda de Timoteo fue la última carta que Pablo escribió antes de morir. Y Pablo le dice en un verso, le dice a Timoteo, le manda la carta a Timoteo, y en el versículo, creo que es el 10, donde le dice, procura venir pronto a verme, ven pronto a verme. Y luego le dice, y tráete a Marcos, un hombre que había desertado en un viaje misionero con Pablo, pero que ahora era útil al Señor, que ahora era fiel al Señor. Pablo le dice a Timoteo, dice, pronto, acércate, tienes que venir rápido. ¿Sabes cuál era la preocupación de Pablo? Dejar sucesores.
Si alguien no deja sucesores en la tarea asignada, es que no ha cumplido su misión. Siempre he estado pensando en eso. ¿Quién va a continuar la tarea? ¿Quién va a continuar la obra? Elías, cuando está en un momento depresivo, Elías se esconde en una cueva. Cuando Jezabel le manda un mensaje que le va a cortar la cabeza, Elías está depresivo y se mete en una cueva y le dice: Señor, ya llévame, quítame la vida. Dios no le quitó la vida porque Elías todavía no dejaba un sucesor en su lugar. Eso es el capítulo 19. Al final del capítulo 19 es donde Elías se encuentra con Eliseo arando con unas yuntas y dice que le aventó el capote, y entonces Elías deja un sucesor llamado Eliseo. Después de que Elías disipula a Eliseo y lo tiene listo y lo tiene preparado, ¡pum!, Dios se lleva a Elías en un torbellino, porque cumplió con la tarea asignada. Jesús, para poderse ir de esta tierra, tuvo que dejar a 12 hombres preparados. Preparó a 12 hombres para que ellos continuaran la misión. Pablo, cuando él está en prisión, ahora Pablo está esperando a Timoteo y a Marcos, y yo creo que Pablo, aunque no dice allí, pero yo creo que Pablo les impone las manos a Timoteo y a Marcos. Marcos fue el hombre que escribió el Evangelio de Marcos, y yo creo que Pablo le impone las manos, yo creo que le transfiere la unción, porque Pablo ya había escrito 13 cartas, y entonces Pablo le impone las manos. Eso es mi creencia, mi opinión personal, aunque no lo dice así claramente la Escritura, pero Pablo ora por Marcos y Marcos recibe una unción de tal manera que Marcos escribe el Evangelio de Marcos. Un libro de 16 capítulos. Por eso Pablo dice, y el morir es ganancia, porque Pablo llega a un punto donde, terminé. Terminando la historia, quiero hablar de la muerte de William Colgate. El 25 de marzo de 1857 falleció William Colgate. Llegó a su final de sus días. Llegó el momento en que el Señor se llevó a William Colgate. Luego de lo cual sus hijos, checa esto, luego de lo cual sus hijos siguieron honrando a Dios con sus diezmos. William Colgate no dejó un hueco. William Colgate se fue sin dejar sucesores. No. En este caso él dejó a sus hijos. Les pasó la estafeta a sus hijos. Su testimonio da vida y nos enseña sobre la fidelidad de Dios siempre que pongamos en práctica nuestra fe, nuestra obediencia, disciplina y esfuerzo. Esto fue lo que hizo William Colgate. No dejó un hueco ahí. Dejó a sus hijos. De tal manera que hasta la fecha, usted y yo nos lavamos la boca con Colgate. Un hombre que dejó una huella. Y para terminar, quiero hablar sobre Jesús. Es bueno terminar un sermón hablando de Jesús. Jesús vino con una misión a esta tierra. Jesús vino con la misión de venir a enseñar, a marcarnos el camino. Pero la meta, el final de Jesús, su meta final de su misión fue ser torturado, ser clavado en una cruz y morir allí. Esa fue la misión de Jesús. Jesús no fue fácil para él, pero fue su meta, fue su misión. La Biblia dice en varias partes, en varias escrituras, donde dice que Él murió no solamente por morir, Él murió con un propósito
para perdonar tus pecados y para perdonar mis pecados, para perdonar los pecados de todo el mundo, pasados, presentes y futuros. Para eso murió Jesús. Pero algo que me llamó la atención fue en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Quiero terminar con este pasaje. Lo voy a leer en una versión, la NBI. Al probar Jesús el vinagre, dijo. El contexto de lo que estoy leyendo es que Jesús, estando en la cruz, Él dijo unas palabras y sus palabras fueron: tengo sed. Estaba bañado en sangre. Estaba agonizando Jesús. Está dando sus últimos respiros. Jesús está al borde de la muerte. No está viviendo entre dos posibilidades, está viviendo solamente una posibilidad de morir. Aunque también la Biblia habla que Él se levantó de entre los muertos, pero quiero hablar del punto de la muerte de Jesús. Él murió por tus pecados y por mis pecados. Y escucha esto, Jesús dijo: todo se ha cumplido. Reina Valera dice: consumado es. Llegó un momento donde Jesús dice: Él cumple con la misión. Él nos dejó un ejemplo que todo lo que Dios empieza, Él lo termina. Todo lo que usted y yo empezamos, tenemos que terminarlo, tenemos que cumplir con la misión. ¿Con qué razón Pablo dijo: y el morir es ganancia? Y el morir es ganancia. La Biblia dice que luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, el Señor Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De qué manera estamos viviendo? Mientras estamos vivos, mientras estamos viviendo en esta tierra, quizás un poquito presionados entre dos posibilidades. ¿Conoces la vida, realmente la vida? ¿Conoces a Jesús realmente? ¿Quién es la vida? ¿Lo conoces? ¿Usted ya nació de nuevo? Y si ya naciste de nuevo, ¿le has preguntado a Dios: ¿qué quieres que yo haga? O mejor: Señor, yo quiero hacer esto porque se me antoja, yo quiero hacer lo otro porque ahí está lo suave. No. ¿Le has preguntado a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Dios ha usado hombres donde te han dicho cuál es tu tarea, cuál es tu asignación, cuál es tu misión aquí en la tierra. ¿Le has preguntado a Dios? Si estás vivo, ¿le has preguntado a Dios por qué estás vivo? ¿Por qué razón? ¿O vives como todo mundo? No, pues solamente mi casa, mi esposa, mis hijos. ¿Tú crees que no haya una causa más de estar aquí en la tierra? ¿Tú crees que por qué razón conociste a Cristo? ¿Por qué razón naciste de nuevo? Y a alguien más le estás compartiendo el evangelio, a alguien más le estás impartiendo fe, a alguien más le estás anunciando el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. A alguien más, con alguien más lo estás haciendo. Y si tú estás en la tarea, si estás cumpliendo la misión, si estás llevando a cabo la tarea que Dios te asignó, la pregunta es: ¿quién es tu sucesor? Si tú y yo partiéramos en este momento, ¿quién iba a agarrar la estafeta? ¿Quién iba a agarrar esa antorcha? Hace muchos años Billy Graham predicó en Ámsterdam, y cuando él predica, él menciona quién va a tomar la antorcha. Él fue un evangelista que Dios usó grandemente, y él reta a los pastores, él reta a los evangelistas: ¿quién tomará la antorcha? En otras palabras, ¿quién tomará la estafeta? Entonces, yo creo que Dios nos está despertando, nos está retando. ¿Qué estoy haciendo mientras estoy vivo?
Y Pablo llegó al final de sus días con un, terminé la carrera. No dejé un hueco, dejé sucesores, dejé hombres que van a continuar la tarea. Yo quiero orar por ti. Y si tú eres alguien que quizás no has conocido realmente quién es la vida, repite conmigo por favor esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Te entrego mi vida y mi corazón. En el nombre de Jesús. Tú eres mi Salvador y Señor de mi vida. Señor, y enséñame qué quieres que yo haga. Enséñame a hacer tu voluntad. Y si tú ya naciste de nuevo, ya eres un cristiano y eres un hijo de Dios, ¿por qué no le decimos al Señor, qué quieres que yo haga? Quizás Dios te mande a predicarle a la lacra, a gente que no te agrada mucho, no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Nadie está excluido, nadie, absolutamente nadie está excluido. De hecho, hacen falta obreros en la cosecha. Hacen falta obreros en la cosecha. Oro por ti, iglesia. Oro por ti, iglesia. De tal manera, para poder decir este verso, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Nací de nuevo, estoy conociendo a Cristo y estoy cumpliendo con la misión asignada. Dios ha usado a mucha gente para cumplir la asignación. Y por último, es terminar de hacer lo que estamos haciendo. De tal manera que podamos decir, y el morir es ganancia. Hay un texto que dice, Pablo dice, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Pero por qué lo dijo Pablo? Porque Pablo había cumplido la asignación del Señor. Señor, yo bendigo la iglesia Verdad y Vida. Señor, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas. Padre Santo, Señor, que les sigas dando vida a cada uno de los miembros, a todos aquellos que están viendo, Señor, este video, Señor. Te pido que les des gracias, Señor Jesús, para llevar a cabo la misión, la tarea, por más insignificante que parezca, que se vea, Señor, que cada uno de ellos pueda cumplir la asignación encomendada. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, sigue ayudando a tus hijos, sigue ayudando a la congregación Verdad y Vida, sigue ayudando a tus hijas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Muchas gracias. Amén.